Desde el versículo 17 hasta el versículo 20. Algunos dirán, bueno, ya estudiamos el versículo 17 la semana pasada, sí, pero nos faltó una frase y esta la vamos a retomar rápidamente como introducción para meternos al tema. Vamos a leer. ¿Qué les parece si se ponen de pie y leemos juntos? Muy bien. Ahora, juntos, unidos, leemos desde el versículo 17 hasta el 20. Dice así: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Padre, abre nuestros ojos en esta mañana y permítenos retener tu palabra, entenderla y ponerla en práctica, Dios. Queremos que tu palabra venga a ser de grande bendición, venga a fortalecer nuestras vidas, venga a aumentar nuestra fe y venga a darnos dirección hacia lo que tú quieres que hagamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar, gracias. Qué bueno y qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, dice el Salmo 133. Amén. Bien. Ya en ocasiones anteriores hemos explicado lo que incluye el versículo 19 y 20. No sé si usted recuerde, pero ya en otra ocasión hablamos de la orden que el Señor le da, el mandato que el Señor le da a Juan de escribir. Y es ahí donde empieza también el versículo 19. Escribe las cosas que has visto. Y esta orden, como dijimos la vez pasada, aunque para nosotros pudiera ser muy sencilla, porque si ahora alguien nos dice, escribe lo que has visto, bueno, es tan fácil. Muchos traen sus teléfonos inteligentes, alguno tal vez tenga por ahí su tableta o su computadora, una libreta, un lápiz que es tan fácil de conseguir en la esquina, hay papelería, ¿verdad? Fácil, pero para el apóstol Juan era muy difícil cumplir esa orden, pero vimos también con detalle que él no objetó, él no se puso a decir, pero ¿por qué yo? ¿De dónde voy a sacar materiales? Porque él estaba como esclavo, él estaba trabajando forzadamente a pesar de su edad allí en la isla de Patmos. Entonces, conseguir los materiales para escribir era un gran reto, pero él aceptó ese reto. Amén. Luego dice más adelante el verso 19, hablando de lo que va a escribir. Le dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Ahora, si usted pone atención, se nos está hablando aquí de 3 tiempos. Dice: escribe las cosas que has visto. ¿Está hablando de qué? Tiempo pasado. Luego dice: y las que son. Está hablando de tiempo presente. Y luego termina diciendo: y las que han de ser después de estas. Está hablando de tiempo futuro. Así que la orden, el mandato que está recibiendo Juan es un mandato muy especial acerca de lo que él tiene que escribir. No va a escribir cualquier cosa, no lo va a escribir en desorden, va a escribir en un buen orden específico. Así que el Señor le empieza diciendo: escribe las cosas que has visto. Esto significa que Jesús quería que Juan escribiera las cosas, la revelación que había recibido en ese momento. Algo de tiempo pasado, pero no sé, finalmente tal vez unas horas o tal vez unos minutos. No sabemos qué tiempo se llevó el que el Señor le revelara estas cosas que pertenecen al capítulo 1. Pero supongo que fue muy rápido, pero fue impactante. Por eso Juan grabó todo en su mente y después pudo escribirlo.
Luego le dice, escribe las cosas que son. Esto significa que Jesús quería que Juan escribiera sobre las cosas que estaban sucediendo en el tiempo presente en las iglesias que existían en ese tiempo. O podemos llamarle así, en la iglesia, si hablamos en sentido general. Hay un concepto que lo explicamos en el discipulado, hablando de la iglesia local y la iglesia en todo el mundo. La iglesia local es la que se reúne, como en este caso, la que nos reunimos cada domingo. En el sentido de la iglesia universal, así se dice, la iglesia universal, somos todos los cristianos en el mundo. Abarca las 3 iglesias que estamos aquí en San Marcos, pero abarca también las iglesias que están en Tehuacán, en Tecamachalco, en los pueblos intermedios, las iglesias que están en el estado de Puebla, en todos los demás estados del país de México, y las iglesias que están en los demás países alrededor del mundo. A esto se le llama la iglesia universal. Y sorpréndase. Cuando digo sorpréndase, usted abre la boca así grande. Sorpréndase. Eso. Sorpréndase. ¿Sabe qué quiere? ¿Sabe de dónde viene la palabra católico? De la palabra universal, en latín, de la palabra universal. Ahora, la Iglesia Católica Romana se robó el nombre. Se quedaron con el nombre, ¿sí? De católica, Iglesia Universal, que está en todo el mundo. Pero en el sentido estricto de que ellos son católicos, de que ellos están en todo el mundo de alguna manera, tienen 1,000 millones de adeptos en todo el mundo. Nosotros como iglesia de Cristo, no romana, sino de Cristo, también podemos hablar de una iglesia universal, de la iglesia que está en todo el mundo, pero como iglesia de Cristo, no romana. ¿Cuántos dicen amén? O sea, hay una distinción. En algún momento, y espero que antes de que termine el mes, tal vez tengamos que hacer un paréntesis. Quiero hablar de esa distinción, precisamente por las tradiciones que la Iglesia Católica ha metido en su, ¿cómo se llama? En su liturgia, en su enseñanza, y que la ha llevado a estar cada vez más lejos de la palabra de Dios. Pero la iglesia cristiana, la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, universal, alaba a Cristo en todo el mundo. Amén. Y nos reunimos también el primer día de la semana, pero en un sentido estricto nos apegamos a la palabra de Dios. Y eso es la diferencia. Esa es la grande diferencia. Hace un año tuvimos cinco prédicas hablando de la reforma y de cómo es que la reforma hizo que retornara la palabra de Dios a la iglesia y que nos fundamentáramos. La iglesia verdadera, la iglesia de Dios tuvo que salir de la iglesia católica y abrazar las verdades de la palabra de Dios para venir a ser la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Así que le habla en segundo punto de las cosas que estaban sucediendo en la iglesia o en las iglesias que estaban allí en Asia. En ese tiempo el evangelio estaba ya abarcando todas las comunidades, las ciudades, los países que estaban alrededor del Mediterráneo y principalmente las del lado de Asia. Por eso decimos así. Pero luego el tercer punto, la tercera frase que menciona aquí el versículo 19 dice, y las que han de ser después de estas. Entonces el apóstol Juan tiene que escribir lo que va a recibir y que tiene que ver con el futuro. Ahora, este versículo también, y me parece que también ya se los compartí, nos habla de las tres grandes divisiones del libro de Apocalipsis. El capítulo 1 abarca las cosas que has visto. El capítulo 2 y 3 abarca las cosas que son. Y del capítulo 4 hasta el 22 abarca las cosas que han de ser después de estas. Es decir, eventos
futuros. Amén. Ahora, en el versículo 20 encontramos la revelación de quiénes son las estrellas que están en la mano derecha de Cristo y de quiénes son los candeleros. Fíjese cómo dice el misterio de las 7 iglesias, de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Esto ya lo estudiamos también. Dijimos que esas 7 estrellas, los 7 ángeles, son los pastores de las iglesias. Luego, la última frase del verso 20 dice: y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿De cuáles 7 iglesias? De las que se va a hablar en el capítulo 2 y capítulo 3. Amén. Así que el versículo 19 y versículo 20 están terminados. Amén. Ahora retornemos un poquito, regresemos un poco al verso 17. Dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Esto ya lo estudiamos la vez pasada. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Y cuando dice yo soy el primero y el último, se está identificando una vez más nuestro Señor Jesucristo. Él es el alfa y la omega, principio y fin. Entonces se está identificando como quién es. ¿Quién se le apareció a Juan en medio de los candeleros con las 7 estrellas en su mano derecha? Es Jesús, no hay duda. Ahora lo está reafirmando. Él está diciendo: yo soy el primero y el último. Pero hay una frase más que nos identifica quién es el que le está hablando. Le dice, en verso 18: y el que vivo y estuve muerto. Ahí no cabe duda quién es. Está hablando de Jesús, el resucitado, el que resucitó. No hay duda. ¿Quién más pudo haber sido? Es cierto, ha habido o hubo otras resurrecciones. Uno de ellos al que el Señor Jesucristo resucitó fue precisamente su gran amigo Lázaro. Llevaba 4 días de muerto y el Señor llegó hasta donde estaba sepultado y le llamó, lo sacó de su sepultura. Dice que salió todo vendado, todo enredado en vendas, y ordenó: desátenlo y déjenlo ir. Amén. Hubo otros resucitados que vamos a ver ahorita más adelante. Cuando el Señor Jesucristo murió, hubo un terremoto tremendo, y dice la Escritura que algunos fallecidos que estaban por ahí en su sepultura se levantaron y fueron a la ciudad, y se les anduvieron apareciendo algunos. ¿Qué cosas? Pero no podemos confundir, aun cuando haya habido otros resucitados en ese mismo tiempo, no podemos confundir a nuestro Señor Jesucristo. Él está diciendo claramente: yo soy el primero y el último. Y la palabra yo soy habla de su divinidad. Él es Dios, Él es el primero y el último, Él es el que vive para siempre, Él es el que se le apareció a Moisés en la zarza ardiente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo soy es su nombre, su título, donde se identifica como Dios. Y luego cuando habla primero y el último, habla de su eternidad como Dios. El que estuve muerto pero resucité, ahí está. Es Él, es inconfundible, es nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice más adelante, verso 18: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Otra vez, vive para siempre. Ahora, pero vamos a ahondar en la última frase de este versículo. Dice: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Otra vez vamos a repetir fuerte esta frase. Dice: y tengo las llaves ¿de qué? De la muerte y del Hades. Y la pregunta que surge inmediatamente es: ¿de qué está hablando? ¿De cuáles llaves? ¿Qué quiere decir eso de que tiene las llaves de la muerte y del Hades? ¿Qué quiere decir? ¿Con qué me quedo? ¿Qué me toca? Dicen los yucatecos. ¿Qué me toca? ¿No? ¿En qué me bendice? Que yo sepa esto. ¿A qué se refiere exactamente? Y eso es lo que vamos a ahondar en este momento. Y por eso le pusimos como título a este mensaje: el portador
de las llaves. Jesús es el que porta las llaves. ¿Qué llaves? Las llaves de la muerte y del Hades. Tener las llaves es un simbolismo de dominio. ¿Sabía eso? Tener las llaves es un simbolismo de dominio. Incluso tiene también el simbolismo de autoridad o de una persona de respeto. Actualmente todavía, cuando una ciudad o las autoridades de una ciudad o de un país admiran a una persona de otra ciudad o de otro país, todavía se hacen ceremonias donde se invita a esa persona respetable a su ciudad y simbólicamente le entregan las llaves de su ciudad a esa persona. No sé si alguien se ha enterado de esas ceremonias muy especiales. Simbólicamente se le entregan las llaves. Quiere decir que ahora esa persona de autoridad es un amigo, esa persona de autoridad es reconocido por nuestra ciudad, esa persona de autoridad es para nosotros muy respetable, tiene las puertas abiertas cuando quiera venir, etcétera, etcétera. Pero en el sentido, específicamente en el sentido bíblico, tener las llaves es simbolismo de autoridad. En algún momento el Señor Jesucristo le prometió las llaves a Mateo. Le dijo: a ti te daré las llaves del reino. Y es una palabra que se cumple, porque cuando leemos Hechos de los Apóstoles nos damos cuenta que fue el apóstol Pedro el primero que predicó a los judíos. Hechos capítulo 2. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo y todos empezaron a hablar en diferentes lenguas, la gente empezó a congregarse, a reunirse alrededor de ellos y empezaron a hablar mal de los discípulos y empezaron a decir: están ebrios, están borrachos. Y enardecido, molesto, enojado, el apóstol Pedro se levanta, pero estaba lleno del Espíritu Santo. Se levanta y les dice a esos judíos: no, hermanos, estos no están llenos de mosto, no están ebrios, sino que se ha cumplido la profecía de Joel. Y les empieza a predicar y ese día se convierte en 3,000 personas. ¿Por qué? Porque el Señor le había dado las llaves del reino a Pedro. Pero más adelante usted sigue leyendo y en el capítulo 8 se nos relata la historia de que Pedro es precisamente el que lleva el evangelio a la primer familia no judía, es decir, a los primeros gentiles. La familia de Cornelio, el centurión romano. ¿Se acuerda que estaban en la cárcel Pedro y Jacobo o Juan? No recuerdo quién era que estaba ahí. Pero de repente vino un terremoto, se abrieron las cárceles, se cayeron los grilletes, las cadenas de las personas que estaban ahí, encadenados, encarcelados. Y el carcelero, pensando que habían escapado, quiso suicidarse y el apóstol le dice: no te quites la vida, aquí estamos todos. Y temblando dice que se acercó a los apóstoles y les dijo: varones hermanos, ¿qué haré para ser salvo? Y le predican el evangelio. En ese momento de la madrugada los lleva a su casa, les lava las heridas a los apóstoles, reúne a su familia y le da la palabra a Pedro. Y Pedro predica y dice que aún no terminaba de predicar cuando toda esa familia fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Así que se cumplió. Pedro tenía las llaves, sentido simbólico de que él estaba abriendo el evangelio tanto para judíos como para gentiles. ¿Cuántos dicen amén? En otra parte, el Señor Jesucristo reprende a los fariseos porque les dice: ustedes tienen o dicen o piensan que tienen las llaves del reino y ni entran ustedes ni dejan entrar a otros. En otro capítulo se reprende otra vez a los fariseos y les dice: ustedes tienen las puertas del reino, pero están afuera y la puerta está cerrada. Prácticamente le está diciendo lo mismo: no entran ustedes ni dejan entrar a otros. Está molesto el Señor con los fariseos y le dice que ellos tienen las llaves. En Lucas 11:52 el Señor reprende otra vez a los fariseos y les dice: ustedes tienen las llaves
del conocimiento, pero no quieren acceder, porque ellos conocían muy bien el Antiguo Testamento y las profecías acerca del Mesías que habría de venir, pero no creían en Él, no creían en Jesús. Así que portar las llaves entonces es un símbolo de autoridad. Tener las llaves de la muerte y del Hades es tener la autoridad de decidir quién muere y quién es condenado. ¿Quién tiene esa autoridad? Cristo. A ver, ¿quién tiene esa autoridad? Es que Él ahora tiene las llaves. Por mucho tiempo esas llaves las tuvo el diablo. De una manera engañosa, usted y yo sabemos la historia, engañó a Adán, a Eva, y les arrebató la autoridad que ellos tenían. Y él se convirtió, Satanás se convirtió en el engañador, el que solamente ha venido para hurtar, matar y destruir, el que mantenía aprisionada a la gente con sus mentiras para llevarlas al infierno. Por eso simbólicamente se dice que Satanás tenía las llaves de la muerte y del Hades, porque Jesús no había venido todavía. Pero cuando Jesús viene, le arrebata las llaves. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo venció al diablo, quien ha tenido siempre o por muchos años el imperio de la muerte. Fíjense que dice Hebreos capítulo 2 versículos 14 y 15. Hebreos 2 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Verso 15: y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Verso 14 otra vez. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, hablando de Jesús, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte o de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así que ahí claramente la Escritura nos dice que el diablo tenía el imperio de la muerte, es decir, tenía las llaves, la autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Antes de que Jesús muriera, antes de que Jesús hiciera su sacrificio, el diablo tenía esa autoridad de mandar a la gente al infierno. Pero Jesús venció al diablo. Es verdad que la cruz era una de las terribles torturas antes de morir, era lo tremendo que sucedía. Los romanos tuvieron ese ingenio malévolo para inventar el sacrificio de la cruz y para meter a la gente condenada a ese sacrificio. Y era lo peor que podía haber hasta ese tiempo. Pero Jesús sufrió eso. Y no solamente sufrió la terrible tortura de la cruz, sino lo más terrible que sufrió nuestro Señor Jesucristo fue el abandono de su Padre. Allí, estando en la cruz, el Señor Jesucristo clamó y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? El ser abandonado fue lo más terrible que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Ahora recuerde esto: muerte quiere decir separación. ¿Qué quiere decir muerte? Separación. Y en ese momento en que Jesús estaba colgado en la cruz, Dios el Padre se separó de su Hijo. Porque en ese momento Jesús estaba cargando el pecado de todos nosotros, así lo explica el apóstol Pablo. En ese momento, en la cruz, Jesús estaba cargando el pecado de todos nosotros. Es decir, Jesús se hizo abominación, Jesús se hizo inmundo, se hizo pecado, dice el apóstol Pablo, ahí en la cruz, para poder pagar la culpa de nuestro pecado, porque Él fue perfecto, totalmente justo. Él nunca cometió pecado, dice la Biblia. Fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cuántos dicen amén? Así que en la cruz el Señor Jesucristo está intercambiando su vida perfecta, santa y pura por la de nosotros, pecadores culpables, hijos del diablo. Él ocupó nuestro lugar en la cruz y el Padre se apartó de Él. Esa fue la más terrible tortura
que nuestro Señor Jesucristo padeció. Sin embargo, después de su muerte, el Señor Jesucristo enfrentó al que hasta ese momento tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Ya la Escritura había predicho ese evento, esa confrontación, esa guerra, esa lucha que habría entre Satanás y nuestro Señor Jesucristo. Génesis 3:15 nos dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y su simiente te aplastará la cabeza, le dice Dios al diablo. La simiente de la mujer te aplastará la cabeza y tú solo le morderás el calcañar. Amén. Así que esa lucha, esa guerra ya estaba profetizada desde el principio, desde cuando se cometió el primer pecado. Ya estaba profetizado que Jesús iba a vencer al diablo en algún momento y le iba a arrebatar esas llaves de la muerte y del Hades. Todo el tiempo, desde el Génesis hasta nuestro Señor Jesucristo, todo el tiempo hubo confrontación. En el tiempo de Adán, Satanás engañó a Adán y a Eva. En el tiempo de Noé, Satanás se encargó de engañar a toda esa gente y meterles incredulidad para que no se salvaran. Después, Satanás enfocó su fuerza, su energía en contra de Israel. Lo anduvo persiguiendo mucho tiempo. Luego logró que lo esclavizaran allá en Egipto. También Satanás se encargó de tentar a Job. Llegó a hablar mal de Job allá con Dios, y Dios le dio la autoridad para ir y maltratar a Job. También Satanás tentó a Jesús, zarandeó a Pedro, abofeteó a Pablo y anda continuamente como león rugiente buscando a quien devorar. Sus demonios posesionan y atormentan a mucha gente. Satanás se opone a la voluntad de Dios y lucha continuamente con los hijos de Dios. Sí, Satanás es nuestro archienemigo, es decir, nuestro peor enemigo. Cuando hay una confrontación o una pelea, un disgusto entre matrimonio, tú debes saber quién es el enemigo. El enemigo no es tu esposa ni tu esposo. El enemigo es Satanás. Cuando hay persecución en la escuela, cuando te hablan mal porque eres cristiano, te hacen bullying, o cuando los maestros de la escuela ateos te quieren ridiculizar, recuerda, el enemigo no es tu compañero de la escuela, el enemigo no es el maestro, el enemigo es el diablo, y a él hay que pisotearlo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús lo venció en la cruz. Jesús dijo del diablo que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Lo dice en Juan 10:10 claramente. Así que Satanás tiene un propósito contra el ser humano: hurtar, matar y destruir. Estaba leyendo apenas por qué el diablo usa tanto, o por qué el diablo odia tanto a la raza humana. Y el teólogo que escribió este artículo decía: muy probablemente por celos. Es una posibilidad, por celos. ¿Por qué? Porque cuando Satanás engañó a la tercera parte de ángeles allá en el cielo, queriendo que lo entronizaran a él y queriendo quitar a Dios de su trono, Dios se dio cuenta de esa rebelión y los echó fuera a toda esa tercera parte de ángeles, los lanzó a la tierra. Pero estando ya aquí en la tierra, causó caos, Génesis 1:2, destruyó todo porque eso es lo único que sabe hacer. Y Dios vino a restaurar todo, a poner orden, Génesis capítulo 1. Y luego hizo a Adán y a Eva, al hombre, y le dio autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Satanás, celoso de la creación de Dios, vino y tentó a Eva, cayó, engañó a Adán, los dos pecaron. Pero Dios profetizó, Génesis 3:15, que iba a venir el Salvador, que le iba a pisotear la cabeza al diablo. Amén. Más se enojó el diablo. Él dijo: ¿cómo es posible que va a salvar a estos, y por qué no salvó a los ángeles?
¿Por qué Dios no tuvo un plan de salvación para los ángeles? Se puso más celoso. Y cuando Cristo viene y ejecuta esa salvación en la cruz del Calvario y empieza a salvar a los hombres, el diablo anda más enojado todavía porque dice: ¿cómo es posible que esté salvando a estos pecadores? Tantas cosas que han hecho y yo por un pecado nada más. Entonces este teólogo decía que Satanás odia a la raza humana por celos. Por eso los celos no son buenos. Amén. ¿Cuántos celosos hay aquí? No, pues ya no van a levantar la mano, ¿no? Déjelo así, no se preocupe. Adán y Eva y todos nosotros, los descendientes de ellos, sufrimos muchísimo en este mundo por causa de Satanás. El hermoso jardín donde fue puesto Adán y Eva fue transformado en un infierno. Alguien dijo: el infierno está aquí en la tierra. Bueno, parecido, ¿no? El infierno es peor todavía. Pero algo así como una probadita está aquí en la tierra. En esta tierra encontramos enfermedad, violencia, plagas, guerras, maldad, droga, gobiernos corruptos, injusticia, desigualdad social, pobreza, secuestros, accidentes y un montón de formas diferentes y horribles de morir. ¿Todo por qué? Por el pecado, por Satanás, por ese enemigo del hombre. El apóstol Juan dijo que Satanás es el príncipe de este mundo. Así lo identificó en 1 Juan 5:19. Él dice: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está en control del maligno o bajo el maligno, dice en la versión 60. Aquí está la respuesta a mucha gente que dice: bueno, si hay un Dios, ¿por qué? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Si hay un Dios, ¿por qué la gente muere en accidentes? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tanta desigualdad? Bueno, el punto es este: porque está suelto todavía Satanás. Por eso, esa es la respuesta. No es que no haya un Dios, es que el hombre se dejó engañar por el diablo y hasta hoy la gran mayoría de seres humanos quieren seguir siendo engañados por el diablo. Porque Jesús ya murió, ya venció al diablo, ya le arrebató las llaves, ya comisionó a su iglesia, ya la iglesia está predicando. ¿Cuál es el gran problema? Que muchos cierran su corazón al Señor. Y el diablo, que anda suelto, sigue engañando a los seres humanos. Por eso hay todavía tanta violencia, guerras, niños secuestrados, miserias, enfermedad, plagas, injusticias, todo esto que ya mencionamos. ¿Por qué? Porque Satanás está suelto todavía. El apóstol Pablo nos revela que estamos en medio de una guerra. ¿Sabía eso? Ya dijimos que Satanás es nuestro archienemigo. Y por consecuencia, hay guerra. Ahora tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y darnos cuenta de esto. Estamos en una guerra. El diablo nos odia. El diablo odia a las personas y mucho más a los cristianos. Él ha venido solo para hurtar, matar y destruir. Eso es lo que quiere hacer, destruir a la iglesia. En estos días, les había comentado hace unos días de que se había levantado un hombre, y sí, siguen trabajando en eso. Uno de esos que se llaman transexuales, ahora se identifica como mujer y es diputado. Hay otros, son dos, que están promoviendo leyes en contra de la iglesia, quieren callar a la iglesia. Hoy mismo, en la mañana, recibí un mensaje de que están convocando, los hermanos pastores de Tabasco están convocando a una marcha, porque entre hoy y mañana van a aprobar las leyes en ese estado, precisamente de eso, dándole más derechos a los homosexuales y quitándole derechos a la iglesia, tapando la boca de la iglesia. Estamos en una guerra. Ahora, eso no se va a solucionar con marchas, aunque son muy buenas. Bueno, para los políticos, ¿no? Pero el Señor nos llama a nosotros a hacer guerra a través de la oración y el evangelismo.
¿Cuántos dicen amén? Entonces, debemos estar conscientes de esto. Estamos en una guerra. Efesios capítulo 6, verso 12, Efesios 6, 12 lo dice claramente. Efesios 6, 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos en una guerra y el enemigo es el diablo y todas sus huestes, sus ejércitos. Tenemos que saber de quién viene, de parte de quién vienen las luchas, las tentaciones. Los deseos pecaminosos vienen del diablo. Pero Dios dijo que los descendientes de Eva algún día le aplastarían la cabeza a Satanás, hablando específicamente de nuestro Señor Jesucristo. Aunque esa victoria no sería sin sufrimiento. El énfasis que hay en el Edén es que Adán y Eva cayeron, fracasaron y que Dios se enojó con ellos y los expulsó del huerto. Sin embargo, ahí había una tercera persona que era Satanás, que fue el causante, el que engañó a Adán y a Eva. No debemos olvidar la importancia del diablo, porque se menciona ahí en ese primer relato y en muchas ocasiones más en toda la Biblia. Tenemos un enemigo en común, se llama Satanás. Fue él quien incitó a Eva a desobedecer. Satanás se mostró como amigo de Eva sin que ella se diera cuenta que era su peor enemigo. Y así sigue engañando a los seres humanos. Así nos sigue engañando el diablo. Se presenta ante las personas como bueno, se presenta ante las personas como agradable, se presenta como libertad y ahora a través del LGTB como amor, y transgiversan completamente el significado de la palabra amor. 1 Corintios 13 dice que el amor, entre tantas cualidades que es sufrido, es benigno, todo lo soporta, todo lo cree. Entre todas esas cualidades que tiene el amor, dice que el amor no hace nada indebido. ¿Qué cosa? El amor no hace nada indebido. O sea que el verdadero amor se sujeta al Señor. El verdadero amor obedece la palabra de Dios. El verdadero amor no hace ningún daño al hermano. Amén. Pero han transgiversado esa palabra. Y ahora con la bandera del amor quieren hacer todo tipo de perversiones. Así que seguimos en esa guerra. Satanás nos separó de Dios y comenzamos a vivir bajo su influencia y su autoridad. Desde que Satanás nos tomó cautivos, todos los seres humanos nacemos fuera del reino de Dios o muertos, separados de la gloria de Dios, muertos espiritualmente. Él es el causante de nuestra muerte, por eso Jesús tiene que ir a Él y quitarle el imperio de la muerte. La gestión de la redención se completa cuando Jesús desciende de la cruz a los infiernos. Después de que Jesús murió en la cruz, murió, pero su espíritu descendió a los infiernos, dice la Escritura. Oh, esto es tremendo. Su cuerpo fue sepultado, pero su espíritu descendió a los infiernos y derrotó a Satanás. Y se hace totalmente efectivo cuando dejamos nuestro cuerpo aquí y nos vamos en espíritu allá. Vamos avanzando. No es que Jesús haya peleado, oiga bien, y quiero que quede bien claro esto. No es que Jesús haya peleado con Satanás para quitarle las llaves de la muerte y del Hades. No es que se hayan puesto ahí los guantes y hayan sacado las artes marciales, ¿no? No. Digo porque luego vemos mucha televisión, muchas películas, y podemos imaginarnos eso así. Sino que el hecho de que Jesús le haya quitado las llaves del infierno y de la muerte, Jesús lo hizo legalmente. Recuerde que Jesús no peca.
Entonces Él no hace nada fuera de lo legal, fuera de la ley. Entonces, ¿cómo es que Jesús le arrebató las llaves al diablo? Bueno, muriendo en la cruz, pagando la culpa de nuestros pecados. Legalmente la culpa nuestra la pagó en la cruz. Así que ahora Él tenía la autoridad de recuperar las llaves. Amén. Así que Jesús, después de morir, su espíritu descendió a los infiernos, pero no para pelear corporalmente con Satanás y a ver quién ganaba. No, ya Jesús había ganado. Simbólicamente ya tenía las llaves, ya había pagado legalmente nuestra culpa. Ahora iba a cumplir una misión ahí a los infiernos. ¿Qué fue hacer Jesús a los infiernos? De acuerdo a lo que hemos leído. ¿Qué fue hacer Jesús a los infiernos? Jesús, para salvarnos, no solamente tuvo que nacer como nosotros de una mujer, sino que también tuvo que morir como nosotros e ir al mismo lugar de los muertos como todos los seres humanos. Durante su vida, Jesús se enfrentó a Satanás como todo un ser humano, fue tentado en todo. Pero en su muerte, al morir en la cruz y dejar su cuerpo humano, Jesús descendió a los infiernos, a las partes más bajas de la tierra, dice la Biblia, al lugar de los muertos. Jesús fue, vamos a decirlo así simbólicamente, fue a enfrentar personalmente a Satanás y quitarle las llaves, aunque dijimos que ya se las había quitado. Pero le fue a demostrar que él ya tenía las llaves. Fíjese que dice Efesios capítulo 4, versículos 8 y 9. Efesios 4, 8 y 9. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y lo deja así el apóstol Pablo, como que no nos da más revelación. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir eso? Nos quedamos con muchas preguntas. Pablo, ¿por qué no nos explicas? Y desgraciadamente leemos todas las demás cartas del apóstol Pablo y no nos da más revelación el apóstol. Nada más nos dio una probadita, nos dejó picados. ¿Cómo es eso que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra y que llevó cautiva la cautividad? ¿Qué es eso? Pero gracias a Dios que tenemos al apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro nos da más revelación. ¿Cuántos dicen amén? En el Antiguo Testamento la salvación no estaba definida tan claramente como en el Nuevo Testamento. Nosotros sabemos que los salvos ahora que Cristo ya murió y resucitó, los salvos ahora van al cielo y los no salvos van ¿a dónde? Al infierno. Para ellos el Hades en griego, Seol en hebreo, era para todos. Oiga bien, el Hades era para todos. ¿Dónde encontramos esto? En la historia de Lucas capítulo 16. ¿Qué encontramos ahí en la historia de Lucas capítulo 16? Algo bien sencillo. Dice la escritura que murió Lázaro y fue llevado al seno de Abraham. Luego dice que murió el rico y fue llevado al Hades. Y estando en tormentos abrió sus ojos y vio a lo lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Y le habló y le dijo: Padre Abraham, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy siendo atormentado aquí en esta llama. Y Abraham le contestó: no podemos ni pasar para allá ni ustedes que pasen para acá porque hay una grande cima. Una cima es un abismo. Hay una grande cima que nos separa, de tal manera que no podemos pasar. Nos está dando revelación el Señor. Así que antes de que Jesús muriera, el Hades, el lugar de los muertos, estaba allí en lo profundo, pero ahí, a ese lugar, llegaban todos los espíritus de los muertos, tanto justos como injustos. Solo que había una separación, como lo vimos ahí en Lucas. De tal manera que los justos están en el seno de Abraham y los injustos ya están siendo atormentados en la llama. Pero se podían ver y comunicar. Después de que Jesús murió, lo que el Señor va a hacer a las profundidades es a predicar
el evangelio a los espíritus de los muertos, es decir, a todos los que están en el Hades. Y alguno puede decir, porque de repente hay teólogos en la audiencia, pues no dice la Escritura que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio. Sí, pero no fue a predicar el evangelio para que se arrepintieran sus pecados y creyeran a Jesús o en Jesús. Jesús fue a predicar el evangelio, número uno, para reforzar o para asegurar la condenación de aquellos. Decirles, no creyeron y mírenme, aquí estoy. Se cumplió la profecía, se cumplieron todas las profecías que hablaban de mí. Sí vine porque Dios es verdadero, Él no miente, ustedes no creyeron, por eso están aquí. Y a los justos que estaban ahí en el seno de Abraham o paraíso, que también se le llamaba así, les habla y le dice, miren, todas las profecías del Antiguo Testamento, de la ley, de la Torá y los profetas, se cumplieron en mí. He venido para pagar la culpabilidad de sus pecados. Es que los justos, no es que hayan vivido una vida santísima, súper pura y todo, no, sino que ellos son llamados justos porque murieron creyendo en el Mesías que habría de venir. O sea que ellos ya creían, por eso dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Ellos ya creían, solamente estaban esperando ese momento glorioso. De hecho, ya están en el Hades, pero en un lugar de descanso. Entonces Jesús fue a predicarles lo que Él ya había hecho, que las profecías se habían cumplido, y pudo llevarlos a la presencia del Padre. ¿Cuánto dicen amén? El Hades o Seol, en el Hades o en el Seol, los espíritus de los muertos estaban separados en dos grupos, ya lo dijimos. Para despojar a Satanás de las llaves del infierno y de la muerte, Jesús tuvo que venir a la tierra e ir a confrontarlo personalmente. Créanme que para poder dar este estudio estuve batallando toda la semana, porque hay muchas posiciones teológicas y hay muchos que dicen que esto no es así. Sin embargo, encontré el credo de los apóstoles. Otros tienen algo que le llaman el credo de Nicea. Otros se han memorizado el credo en la Iglesia Católica. ¿Cuántos vienen de allá? ¿No? ¿Cuántos lo rezaban ahí con su rosario? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo. Todo eso, ¿sí? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? Sí, la hermana sí. Ahí está otra. Sí, ok. No venimos a criticarlos hoy. Solo a decirles algo. El credo de los apóstoles fue hecho en un momento de crisis, porque empezaron a levantarse tantos puntos de vista, tantos teólogos que empezaron a confrontar la doctrina cristiana, que los cristianos tuvieron que decir, tenemos que reafirmar y confirmar las doctrinas bíblicas y apostólicas. Y encerraron en un credo, no es una oración, es un credo, es ¿cómo le podemos llamar ahora? Una declaración de fe. Es una declaración de fe. Lo que ellos como cristianos estaban creyendo. Y ahí encerraron todas las doctrinas básicas del cristianismo. Y encontré el credo, pero ya lo perdí aquí. Y aquí está, dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo unigénito, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno. Ahí está. Así que no solamente lo dice la Biblia, también lo decía el credo de los apóstoles. Amén. Entonces sí, Jesús descendió. Ahora tenemos el credo como una evidencia, pero la evidencia más fuerte está en la Biblia. Jesús fue a ejecutar un ministerio en las entrañas de la tierra, en el Hades. Fue a predicar el evangelio.
Fíjese qué dice en Hebreos capítulo 2, verso 14 y 15. Hebreos 2, versos 14 y 15. Dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Luego dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Verso 15, oiga bien: y librar, ahí está, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que para algo murió Jesús, para librar. ¿Librar a quién? Vamos a ver. Jesús predicó el evangelio a los muertos. Vamos ahora directamente a Primera de Pedro. Primera carta del apóstol Pedro. Capítulo 3, verso 18. 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez estaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Se da cuenta? ¿Qué les predicó? A esos incrédulos, a esos que están justamente en el infierno, ¿qué les predicó? Que Él había venido, justo como lo decía las profecías. Hasta Génesis 6 solamente existía la profecía de Génesis 3:15, pero era una confianza, una seguridad de que vendría el que aplastaría la cabeza del diablo. Y Jesús les viene a decir: se cumplió, estoy aquí. Y ustedes no creyeron. Eso es terrible, es como confirmar la sentencia, ¿no? Si alguna vez pensaron que podían salir de ahí, Jesús les viene a decir: no, esto es lo que merecen. Totalmente en el infierno. A estos desobedientes que están en el Hades, el Señor les fue a predicar para que no tengan excusas. Siempre ha habido testimonio de Dios y de la salvación por fe. Si leemos con cuidado Génesis 5, nos vamos a encontrar una lista de justos, hombres que creían en Dios con todo su corazón, desde Abel hasta Enoc, que fue arrebatado, y luego Noé, que predicó 120 años y nadie creyó. Entonces siempre ha habido testimonio de Dios y de la salvación por fe, pero ellos rechazaron esa salvación. Por eso lo que hizo Jesús fue confirmarles que estaban en su condenación. Ahora vamos a 1 de Pedro capítulo 4 y versículo 6. 1 de Pedro 4:6 dice: porque por eso también ha sido predicado el evangelio, ¿cómo? A los muertos. Y ahí me sorprendí, me fui para atrás. Porque de repente leemos la Biblia y nos pasamos por alto algunas cosas, ¿no? Como que vamos a lo que nos llama más la atención, a lo que nos gusta. Y algunas cosas nos habíamos pasado por alto. Y de repente la influencia de algunos maestros también nos hace daño. Y decimos: no, como que eso eso no puede ser, no puede ser. Pero vuelvo a leer 1 de Pedro 4:6 y no tengo otra manera de explicarlo. ¿Cómo está eso? Porque dice ahí: porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Así que Jesús fue a predicarle el evangelio a los que habían muerto creyendo en el Mesías, todos los que murieron antes de Jesús. Pedro es muy claro que lo que se predicó a los espíritus de todos los muertos del Antiguo Testamento fue el evangelio. ¿Cuántos dicen amén?
Se les predicó. A los que estaban en el seno de Abraham para llevarlos al cielo, pero a los que estaban en el infierno para declararles firmemente su condenación. Amén. Por esto, cuando Jesús resucitó, hubo un terremoto. Los sepulcros de muchos se abrieron, y cuerpos de los santos que habían muerto allí, de los santos del Antiguo Testamento, salieron de sus sepulcros, dice Mateo 27, del 51 al 53. Salieron de sus sepulcros y vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Qué tremendo. Como una confirmación de lo que Jesús iba a hacer, de la resurrección, pero también como una confirmación de que el Señor iba a levantar a todos los santos del Antiguo Testamento. Desde ese momento en adelante, todos los creyentes al morir ya no van al Hades o al infierno. Los creyentes ya no van a ese lugar de los muertos. ¿Ahora dónde van los creyentes? Al cielo. Lo dijo claramente el Señor Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Amén. Así que estos dos pasajes bíblicos del apóstol que encontramos en la primera carta del apóstol Pedro nos confirman esto. Primera de Pedro 3, 19 y 20, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. Fue y predicó. En el capítulo 4, versos 6 dice: porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados según la carne, pero vivan en espíritu según Dios. Así que aquí tenemos las evidencias de que las llaves de la muerte y del Hades las tiene nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién tiene las llaves? ¿Quién tiene las llaves? ¿Quién tiene las llaves? Cristo. Él tiene las llaves. Por eso usted y yo no debemos tener miedo a la muerte, porque tener las llaves de la muerte y del Hades quiere decir que Jesús es el que decide quién muere y quién se va al infierno. Pero también en todo el evangelio nos dice que si creemos en Él, nos vamos al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no debemos tener miedo. Si Él es nuestro Salvador, Él no nos va a mandar al infierno, no. Él no quiere que permanezcamos separados de Él para siempre, no. Para eso vino, para darnos salvación y vida eterna. Así que no debe haber más temor en nuestras vidas. Usted y yo tenemos ahora la confianza de poder acercarnos a Jesús, el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Colosenses 2:15 dice que desarmó además a los poderes de las tinieblas y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Hebreos 2:14 dice: para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Lo venció, lo derrotó, lo exhibió. El vencedor ahora se llama Jesús. El vencedor se llama Jesús. Jesús se enfrentó a la serpiente antigua. Jesús le hirió la cabeza a la serpiente. Debilitó a Satanás de tal manera que hasta el creyente más débil, ahora el creyente más débil, puede resistir a Satanás por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Amén. La lucha fue grande. Satanás, el león rugiente, contra Jesús, el león de la tribu de Judá. Pero venció nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 1:18, que es el versículo que estamos estudiando, dice Jesús mismo: yo soy el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Segunda Timoteo 1:10 dice: nuestro Salvador Cristo Jesús abolió la muerte para los que creen en Él. Ya no hay más muerte, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio. Por lo tanto, no temamos más, no tengamos más temor. Jesús ha despojado al diablo. ¿Cómo alguien podría despojar legalmente, suponiendo, no sé si Bill Gates siga siendo el dueño de Microsoft? ¿Alguien sabe? Él tiene una
compañía gigantesca en todo el mundo, muchísimo dinero, es el hombre más rico del mundo. Pero ¿cómo alguien podría despojar a Bill Gates de su empresa? Comprándosela legalmente, ¿no? Es lo que hizo Jesús. Despojó a Satanás de las llaves, comprando nuestra libertad legalmente en la cruz del Calvario y resucitando al tercer día. Satanás está vencido, por lo tanto no debemos tener más miedo. ¿Sabe qué dice 1 Tesalonicenses 4, 13 al 14? 1 Tesalonicenses 4, 13 y 14. Dice: hermanos, no queremos que ignoren qué pasa con los que mueren, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque así como Jesús murió y resucitó, así también Dios resucitará a los que murieron creyendo en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que no tenga miedo a la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Me gustó cómo lo ilustró uno de nuestros grandes maestros. ¿Qué es la muerte? Y pintó una puerta. Y del otro lado la gloria de Dios. De este lado nuestro mundo pervertido. Y él dijo: la muerte es la puerta que nos da acceso a la gloria de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Por eso no tengamos miedo a morir. Hay muchos que todavía, cristianos de años, tienen miedo a la muerte. Me gustó cuando, aunque está fea la frase, pero me gustó la idea. Cuando el hermano José nos dijo que bienaventurados los que toman coca porque pronto verán a Dios. Ay, Señor. ¿Qué es la muerte? El acceso para estar en la presencia de Dios. ¿Tiene usted a Cristo como su Salvador? ¿Ha usted confiado en Jesús? ¿Está seguro en Jesucristo? Debería estarlo. Debería estarlo porque Él derrotó al diablo, venció a la muerte, tiene las llaves de la muerte y del Hades, y a nosotros como hijos nos da seguridad y vida eterna. Póngase de pie. Y en esta oración quiero pedirle que haga usted dos cosas. Número uno, declare con sus labios que Jesús derrotó al diablo y le arrebató las llaves de la muerte y del Hades. Declárelo con sus labios. Dígale: Señor, te doy gracias porque con tu muerte en la cruz le arrebataste legalmente las llaves de la muerte y del infierno al diablo. Y ahora, Señor Jesús, tú tienes las llaves, tú tienes la autoridad, esa autoridad que mucho tiempo tuvo el diablo para mandar al infierno a los que él quería. Ahora la tienes tú, Señor Jesús. Tu evangelio, tu palabra nos dice que todos los que creen en ti tienen vida eterna y no morirán jamás, pues han pasado de muerte a vida. Tu palabra nos asegura, Señor, que tú venciste al diablo, has pisoteado su cabeza y que ahora esa victoria nos corresponde a nosotros como hijos tuyos. Por tanto, no debemos tener temor. Ahora, Señor, levanta tus manos y dile así: Señor Jesús, en este momento quiero afirmar y confirmar mi salvación. Hoy declaro con mis labios una vez más que tú eres mi Señor y mi Salvador. Hoy creo con todo mi corazón que tú moriste en la cruz para salvarme, para darme vida eterna.
que venciste al diablo, lo exhibiste públicamente y que me has dado tu victoria. Ahora soy hijo tuyo y me das autoridad. Tu palabra me dice que me das autoridad para resistir al diablo y para que el diablo huya delante de mí, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor Jesús, declaro mi seguridad. Dígalo, dígalo. Señor Jesús, hoy declaro mi seguridad en ti, porque tu palabra me dice que tú me has tomado en tu mano y que de tu mano nadie me puede arrebatar, porque tú eres más poderoso que todos. Hoy declaro tu palabra, Señor, cuando ella me dice que no debo tener ningún temor por las cosas que hay en este mundo. Hoy declaro con mis labios tu victoria y te digo, Jesús, gracias por la esperanza, por la fe, por la vida eterna, por tu gracia, por tu amor, y porque tu palabra me dice también que si yo confío en ti, que si yo te amo, todas las cosas me ayudan a bien. Porque tu palabra dice, Señor, que tú me has dado confianza y seguridad, porque a los que amó, dice tu palabra, también los predestinó, también los llamó, también los justificó y también los glorificó. Así que ahora, confiando en ti, no solamente tengo seguridad en esta vida, sino tengo seguridad para la vida eterna. Tu palabra dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Satanás está derrotado, está vencido y Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios, el que también intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús? Ni tribulación, ni la angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni espada, ni peligro. Porque tú nos das seguridad, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por tu victoria en esa cruz. Gracias por derrotar al diablo. Y gracias por darle victoria a tu iglesia. Porque ahora tu palabra dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra tu iglesia. Gracias, Señor. Somos tus hijos. Somos tu iglesia. Te adoramos, Señor, en tu bendito nombre. Amén. Amén.